hace un par de días se presentó esta comisión independiente, un reporte sobre la supuesto manejo y gestión de la pandemia en México. Y pues bueno, qué bueno que das el espacio para tratar de hablar y todo el público entienda que más que un informe científico, es un informe con tintes electoreros. Pues totalmente, yo lo oí, ¿no? Doctor, yo lo escuché en otra estación y le juro que, bueno, hasta mi marido, sin que yo le dijera, oye, están locos, me dijo, sí, es de veras cuánta mentira junta. Cuéntenos de este estudio, porque decían, uy, sí, se nos murieron un montón de personas, actuaron mal. Platíquenos la realidad, doctor, por favor, para escuchar otra postura. Sí, recuerden que las posturas que yo siempre vengo a decir en los medios son posturas con base en hechos científicos. Y más como tú bien me hiciste favor de presentarme, yo fui el encargado de la atención médica durante las 3 primeras olas de COVID en el Seguro Social. Entonces, de primera mano te puedo decir exactamente lo que sucedió. Partamos primero de quiénes son las personas o personajes o miembros de esta supuesta comisión independiente. En esta comisión independiente hay 17 personas que la integran, pues que se autodenominaron ellos, porque nadie los nominó para que fueran los que hicieran esta investigación. Solamente tenemos 3 médicos en esta comisión. Vaya, uno es epidemiólogo, otro es el doctor Julio Fren, pues bueno, es un académico reconocido a nivel mundial, pero más de corte de neoliberal. Y de ahí vienen, pues, un exministro de la Corte, hay psicólogos, hay hasta un excomisionado de migración, hay economistas relacionados con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, todo este grupo que conforma, pues no es un grupo, digamos, que esté alineado, digamos, con las ideas progresistas del gobierno de la Cuarta Transformación, sino más bien son personajes que han denostado por mucho. Y era un informe ya muy previsible en sus resultados, yo siempre lo he dicho, porque los mismos resultados que se presentan casualmente son los resultados que se presentaron en aquel libro que has de recordar tú y el auditorio, que salió en el 2020, en el cual varios secretarios de Estado, incluyendo a Julio Fren, decían que acababan con la pandemia en 8 semanas. Pero eso sí, endeudándonos con 20,000 millones de pesos. Entonces, si nosotros leemos las conclusiones de ese libro y leemos las conclusiones ahora del informe, prácticamente son iguales y empatan. Entonces, nada más están tratando de legitimizar lo que ellos ya querían que la gente supiera, y sobre todo lo que más molesta y más enoja es que lo hagan en tiempos electorales. Esta comisión independiente, porque se dicen así en su documento, independientes de cualquier organización política, pues sacaron el cobre muy pronto, ¿no? Porque recordemos que, como tú bien dices, han hecho nada sincronizado en algunos otros medios de comunicación, y uno de sus miembros es el biólogo Antonio Lascano, que es reconocido en la UNAM por ser ya larga trayectoria como biólogo que se dedica a ver la evolución de la vida. Claramente y abiertamente dijo, después de haber denostado todo lo que se hizo mal en el gobierno, supuestamente ellos, y sobre todo denostado lo que se hizo en la Ciudad de México cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue la encargada de atender la pandemia con todo el equipo de salud entre el que yo estaba incluido. Después de demostrar todo esto, termina en sentencia diciendo en ese medio de comunicación masivo que hagamos justicia en las urnas, haciendo una apología de que pues vayan a votar en contra después del proyecto que está ahorita en el gobierno actual, y haciendo apología de una candidata, la candidata de oposición. Eso en tiempos electorales, Tape, yo creo que es irresponsable, además de que no se puede lucrar como están lucrando con la vida de muchas personas que desafortunadamente fallecieron durante la pandemia, y sobre todo insultando a las personas que estuvimos trabajando día a día, de noche, mañana, tarde, todos los días. En el caso específico mío, yo terminaba mis labores de servidor público a las 9, 10 de la noche y me tenía que trasladar a los hospitales para ayudar a la gente, a mi gente, al personal médico de salud, enfermeras, administrativos, trabajadores sociales, en fin, para que tratáramos de darle la atención y cumpliéramos el objetivo que teníamos del presidente, de no dejar a ningún mexicano sin una cama de hospital, sin un ventilador y mucho menos sin un personal de salud. Las gentes que hoy hacen apología de esto que te estoy mencionando, hoy lo hacen muy cómodo desde la comodidad de su escritorio, para desde hasta un curul, pero no vivieron de primera mano la pandemia. Por eso digo que este documento, que es un informe, que no es ningún papel científico, ni un documento científico, mucho menos, ni pretende acercársele, más bien es un informe electorero, y es lo que no se vale, y hay que denunciarlo en estos medios, de que hacen apología de las personas que desafortunadamente fallecieron, y eso en tiempos electorales no se vale. Estamos en campaña, hay que reconocerlo, pero hacer apología de la muerte, como lo hacen en este y otros casos, yo creo que es un tema deleznable y que hay que denunciarlo. Mi querida Fernanda. Es penoso porque, oiga, nomás faltó, estaba la dentista que escribió el libro
Faltaba nada más ella, es la única que no más faltó, por algo no la habrán invitado. Mire, aunque digan que ellos en 8 semanas o no sé cuánto iban a acabar el COVID, pues no es cierto, porque incluso en los países mucho más desarrollados y con varo, duró 3 años. O sea, perdón, por más que hubieran dicho, y yo dudo que el comportamiento hubiera sido tan atinado bajo el mando de otro color de partido, con todo respeto. No sé usted qué opine, pero a mí me parece que fuimos de los que tuvimos primero vacunas en tiempo y forma y que ya el que querría pues se iba a poner otras, pero sí me explico. O sea, a mí esto que están haciendo ya son patadas de ahogado desesperadas porque vieron que la presidencial ya la perdieron. Están tratando de impedir el plan C y quieren quedarse con la capirucha, pero no puede ser tan ignorante la gente que va a votar en la CDMX creyendo estas tonterías. Lo malo es que hay muchos que sí lo harán. ¿Qué les podría usted decir, Doc? Y que tienen que informarse efectivamente en medios que no son los tradicionales como este programa, como muchos más que hay, en el cual se transmite información veraz y no infodemia o falsas informaciones, sobre todo con estos fines, con los fines electorales. Hay que diferenciar mucho lo que es un informe de lo que es un documento científico. El informe que presenta esta comisión independiente es un informe que tratan de hacerlo ver como si fuera un documento o un artículo científico. Cuando hacemos algún artículo científico, yo soy de formación maestro en investigación clínica, he hecho muchas investigaciones a lo largo de mi vida, sobre todo relacionadas con el tema de la salud, siempre planteamos una hipótesis de trabajo, así se maneja la ciencia. Y efectivamente en el documento viene una hipótesis de trabajo, pero es una hipótesis sesgada. La hipótesis o pregunta de investigación que ellos se hacen dice así, lo voy a decir más o menos de memoria. Los malos resultados que se obtuvieron durante la pandemia fueron causa estructural, es decir, de infraestructura, de lo que teníamos, o causa del gobierno. Ya de entrada su pregunta está sesgada porque ya están dando un resultado, los malos resultados. Démosles el beneficio de que está bien su pregunta de investigación, pero para eso se tiene que hacer una serie de mediciones estadísticas para que efectivamente tú corrobores si esa hipótesis es correcta o es incorrecta. Tienes que ver que las causas correspondan a un efecto. Si la causa fue que el gobierno manejó la mala pandemia, el efecto sería pues, que tuvimos malos resultados. Y para eso en ciencia se tiene que hacer un análisis estadístico muy complejo que se llama estadística inferencial, modelos de regresión. Para llegar a la conclusión que ellos llegan en su informe, donde dice que 4 de cada 10 mexicanos murieron por la actitud negligente, por la falta de dinero, es decir, por la austeridad de este gobierno y porque se manejó de manera irresponsable y sobre todo ideológica la pandemia. Para llegar a una conclusión de este tipo se tiene que hacer un análisis muy científico, cosa que carece el documento. Entonces hay que diferenciar un documento científico de un informe o panfleto electoral. Y pongo como contraste lo que es la ciencia. En la revista Lancet, de apenas hace un par de semanas, que es una revista top en cuanto a los que vemos ciencia o academia, se publicó un estudio muy similar al que trataron de hacer ellos, donde participaron 3 instituciones muy importantes. Una, por supuesto, de México, que fue el Instituto Nacional de Salud Pública, el Royal College de London, el Colegio Imperial de London y la Universidad de Liverpool. Los investigadores serios hicieron un análisis efectivamente para ver qué causas habían causado que en México tuviéramos un exceso de mortalidad en exceso. Y concluyeron, la ciencia, que entre 4 y 6, pongamos un promedio de 5 mexicanos murieron a causa del sobrepeso y la obesidad que tenemos en México. Vivimos 2 pandemias juntas, una pandemia de obesidad y sobrepeso y una pandemia de COVID-19. Y esa fue la causa de que la mitad de los mexicanos murieron. Quiere decir que las condiciones basales de la población jugaban un papel muy importante. Y en ningún momento los autores serios hacen referencia a que estos 5 muertos debidos a causas basales de la salud fueron causas de una negligencia, un mal manejo médico, como quieren hacer ver estos pseudoinvestigadores, que efectivamente, como tú has bien dicho, yo lo sostengo, lo único que quieren es hacer apología de las muertes para que la gente tenga miedo, ese es su eslogan de campaña, recuerden que no tengan miedo, y infundir miedo, que es una estrategia que no les ha funcionado y les funcionará, y como tú bien dices, yo coincido de que es una acción desesperada cuando ven que las cosas no les favorecen, pues yo creo que es irresponsable y irrespetuoso, habla más de las personas que se dicen científicas, de que hagan apología de las muertes, apología de lo que vivimos en México, tantos y sufrimiento que tuvimos tantos mexicanos con las familias, con persona propia, y de que ahora quieran venir a hacer esto desde la comodidad de un escritorio, decir que se actuó de manera negligente, y eso por supuesto yo no lo comparto y no lo voy a compartir nunca. Híjole, doctor, pues qué coraje, qué coraje que utilicen cualquier cosa. Ya ves, están inventando
fosos crematorios, en Iztapalapa están inventando lo que pueden, que si secuestraron al obispo emérito, no, puras vergüenzas. No, sí, efectivamente, son puras vergüenzas, pero aquí venimos a darles, a repartirles conciencia, ¿no? Con adjetivos, porque recordemos que la ciencia con adjetivos es pseudociencia, y lo que hacen estos personajes es pseudociencia porque solamente adjetivan, claro, ¿no? Documentan de manera científica. Y además un dato importante, porque esto sí hay que reconocer que la pandemia marcó una huella en México y a nivel mundial. En México, por supuesto, independientemente del color azules, verdes, rojos, amarillos, pasamos la misma pandemia, y ellos quieren nada más enfocarlo a la Ciudad de México para denostar el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, que es lo que no se vale. Y algunas cifras importantes que están en las revistas serias como Lancet, que te digo que acaba de sacar 2 artículos relacionados a México. Y aquí un tema importante. En su página oficial de esta comisión independiente dicen que revisaron toda la literatura científica hasta marzo de 2024. Eso es completamente falso. Yo día a día me documento con muchos científicos en México, y las últimas revistas que hablan seriamente de esto, del 2024 de marzo, no fueron consideradas en su análisis. ¿Por qué? Pues porque no les conviene, porque no es lo que ellos dicen, los refutaría uno básicamente y fácilmente con datos. Y aquí te pongo 2 ejemplos muy claros. Ellos dicen que en México tuvimos una mortalidad exagerada como en ninguna parte del mundo. Y que aparte perdimos 4.7 años de nuestra vida, o de los años de vida que tenemos como esperanza de vida. Eso es cierto, pero fue a nivel global. Y cuando se hace un análisis subnacional, es decir, estado por estado, vemos que únicamente la Ciudad de México no fue la única que sufrió esto. Pongo 2 ejemplos. La esperanza de vida en promedio a nivel nacional se perdieron 4.7 años. Hay que darles el beneficio de que es un dato que está documentado científicamente. Pero hubo estados que se perdió más allá de la media. La media fue 4.7, pero te pongo, por ejemplo, el estado de Jalisco, gobernado por otro color. Se perdió igual 4.7 años de vida, de esperanza de vida. Querétaro, que es un estado panista que se ufana a defender el mejor sistema de salud junto con Guanajuato. Querétaro, 5.4 años de vida se perdieron, más arriba de la media. Recordemos que la media fue 4.7. Colima, que en su momento estaba gobernado por el PRI, se perdieron 5 años de esperanza de vida. Nuevo León, que estaba gobernando en ese momento por el Bronco, que es independiente, también se perdieron 4.7 años de esperanza de vida. Así que no fue únicamente México. Y en el mundo, ¿cuál era el porcentaje de mortandad, maestro? ¿Cómo estamos en comparativo? La mortalidad en el mundo tiene altibajos, si lo vemos desde el punto de vista académico. Hubo países más de mejores economías altas de México, que tuvieron una mayor mortalidad. Voy a poner ejemplos grandes. Por ejemplo, Rusia, nadie va a decir que Rusia no es una potencia mundial en muchos aspectos, tuvo mayor mortalidad que México. Vayamos más cerquitas, Estados Unidos tuvo mayor mortalidad, con eso que es la primera potencia mundial económica en el mundo, tuvo más mortalidad que nosotros. Vamos a casos latinoamericanos, tenemos el caso de Brasil. Brasil tuvo mayor mortalidad que nosotros. Claro. Perú tuvo mayor mortalidad, Bolivia tuvo mayor mortalidad, no se diga la India. Recordemos esas imágenes terribles donde estaban quemando. No, en la India, bueno. Entonces, fue un tema global, y eso está ya bien documentado, te digo, pero no lo dicen ellos porque no les conviene. No, porque no es el... No les conviene. Documentos donde escriben ellos, efectivamente. Y hay que diferenciar mucho también para el auditor lo que es un artículo de opinión que se encuentra en cualquier revista. Eso es otra cosa. Es una cosa. La opinión es una opinión de una persona, y puede estar en una revista importante como Lancet, Teaching Medical Journal, no sé, cualquiera de las top del mundo. Pero eso es diferente a un artículo de investigación. Doctor, ya me están correteando, pero lo voy a seguir enlazando. Usted tranquis, porque de veras hay mucho de qué hablar. Doctor Juan Manuel Lira, ex titular a nivel nacional de la Unidad de Atención Médica del IMSS. ¿Tiene redes, doctor, para que lo sigan? Sí, por supuesto, te agradezco. Me pueden seguir en Twitter, hoy X, como @doclira1, repito, @doclira1, donde estamos subiendo toda esta información. Y también en Facebook me encuentran como Dr. Juan Manuel Lira, donde también estamos dando respuesta a todas las dudas e inquietudes que tenga todo el auditorio. Y agradecerte, por supuesto, estos espacios que nos das para informar de manera veraz y oportuna a toda la población. Gracias. Bien, gracias. Cuídese, doc.